Capítulo 93. La ira del Olimpo, parte 2, Londres 21:10. El suelo tembló cuando el mundo comenzó a caer a su alrededor, dejando a Rufus y su grupo de aurores varados en medio de una tormenta de destrucción. Fuego llovió del cielo, pequeños brotes se despegaron de las enormes bestias que volaban desenfrenadas por la ciudad, incendiando todo lo que estaba a su alrededor. Los mugles estaban aterrorizados, causando aún más caos mientras intentaban huir por las calles, pisoteando a otros en su frenesí. Algunos de ellos intentaron usar sus autos, atropellando a todos y a todo lo que encontraban en su camino antes de verse inevitablemente obligados a chocar para evitar el infierno furioso que estaba destrozando la ciudad. Había muy pocas cosas que Rufus no hubiera visto en su vida, o al menos así lo había pensado hasta esa misma noche. Si lograba sobrevivir esa noche, dudaba que alguna vez pudiera decir una palabra lo suficientemente digna para describir los horrores que lo rodeaban. Pero nunca podría olvidarlo. Cada detalle vívido lo perseguiría por el resto de sus días. Entonces pensaría en ello, porque esta noche no tenía el lujo de siquiera reconocerlo en su mente. «Aurores», gritó, su voz apenas audible por encima de los gritos ensordecedores que asfixiaron a Londres. Nadie respondió. Nadie siquiera se volvió para mirarlo, todos parecían tan abrumados por la matanza que los rodeaba que parecían más espectros que personas reales. Y antes de que Rufus tuviera siquiera la oportunidad de obligar a sus hombres a prestar atención, un rugido torcido explotó detrás de él. Una de las bestias diabólicas, un búfalo furioso de 10 metros de altura que chocó con todos los edificios a la vista, cargó contra ellos. Antes de darse cuenta, su varita estaba en su mano y apuntó al cielo. Un rayo azul surgió de su varita, volando unos metros en el aire antes de explotar con un destello masivo, enviando a todos sus aurores de rodillas. Saltó con ellos, inmediatamente comenzó a lanzar escudos sobre ellos y, afortunadamente, algunos de sus aurores finalmente recobraron el sentido y se unieron a él en el esfuerzo. Apenas habían logrado conjurar una pequeña cúpula sobre ellos antes de que la bestia cargara contra la calle donde habían estado hace apenas unos momentos. Cada centímetro de su visión fue consumido por el resplandor rojo anaranjado del fuego demoníaco, una visión cegadora que casi le hizo cerrar los ojos antes de ver algo en lo profundo de las llamas. Al principio no pudo reconocerlo. Pero a medida que pasaban los segundos, el contorno de las formas comenzó a aparecer más claro, y vio los 100 o más rostros humanos que alimentaban el fuego diabólico. Y cuando la bestia se fue, también lo hicieron sus gritos. En un solo momento, la luz cegadora que lo consumía desapareció, dejando solo la calle quemada iluminada por la espeluznante luz de arriba. Rufus rápidamente disipó los escudos y miró a su alrededor en busca de amenazas. Pero lo único que quedó en la calle fueron la docena de cadáveres calcinados y los edificios ennegrecidos. «Cálmense», ordenó Rufus, su voz áspera y despiadada. «Encuentra a estos mortífagos y atrápalos. Detén esta masacre y protege a cualquier mugle que veas. Evita el fuego demoníaco tanto como puedas. Ahora vete. Deja de perder el tiempo». Después de un momento de vacilación, los aurores comenzaron a dispersarse. Apareciendo en sus grupos acordados mientras se extendían por la ciudad, dejándolo solo con Williamson y Claugen. Ambos hombres parecían aterrorizados más allá de lo creíble, pero tratando de ocultarlo de todos modos. «La marca tenebrosa», tartamudeó Williamson. «Él realmente ha vuelto, ¿no?» «Disparates», espetó Claugen, sonando aún más aterrorizado de lo que parecía. «Debe ser un pretendiente. Un impostor. Alguien que intenta hacerse pasar por quien tú sabes». Rufus se mordió la lengua, entrar en una discusión en mitad de la batalla era lo último que quería hacer. Aún así, no pudo evitar mirar hacia arriba y contemplar la marca tenebrosa flotando en el cielo. Se sintió paralizado mientras lo miraba, y necesitó toda su fuerza mental para mantener a raya los sentimientos de temor que le provocaba. Sabía, con solo una mirada, que esto no podría haberlo hecho un pretendiente. Aún así, si estos realmente fueran los sirvientes de quien tú sabes, se giró para mirar a su alrededor y no vio ni una sola luz ni señal de electricidad a su alrededor. Aún así, la calle había sido completamente incendiada por la bestia diabólica. Sin decir una palabra, se apareció en el lugar más alto que encontró y miró hacia la ciudad. Estaba completamente oscuro, y nada más que el fuego arrojaba luz. «Impostor o no, esa es una verdadera marca tenebrosa», dijo Scrimgeour a sus compañeros en el momento en que apareció de regreso a la calle. «Todo el poder mugle en la ciudad está cortado. Y si intentaras aparecerte más allá de la cúpula, apuesto a que no serías capaz.
Los demás ya deben haberlo descubierto. Podrían ser simplemente los mortífagos, continuó McLaggen desesperadamente. Ellos supieron dejar la marca, eso no significa que él haya vuelto. Sin embargo, eso no hace que sus mortífagos sean menos peligrosos, dijo Rufus sombríamente, antes de girarse hacia el otro Auror y ladrar. Williamson. Usa tu escoba, ve más allá de la cúpula y encuentra a uno de los inefables, ¿los inefables? La perspectiva parecía incluso más aterradora para el hombre que enfrentarse a los mortífagos. Sí. Encuéntrelos y dígales que se abstengan de entrar a la ciudad. Colóquelos a lo largo del perímetro e indíqueles que detengan a cualquier mugle que intente irse. Con un poco de suerte, podríamos evitar que esto sea una catástrofe global después de todo. No aceptarán órdenes mías, protestó. Háblales de la marca y entrarán en razón. Antes de que Williamson pudiera responder, Rufus se volvió hacia McLaggen. Sígueme. Los dos comenzaron a recorrer la ciudad, apegándose al sector elegido mientras encontraban mugles necesitados donde quiera que fueran. Ya sea ayudándolos a escapar de un edificio en llamas o aparcándolos en los hospitales más cercanos, Rufus y McLaggen recorrieron toda la ciudad ayudando en todo lo que pudieron. Y pronto se dieron cuenta de que no eran los únicos, habiéndose topado ocasionalmente con alguna bruja o mago que había estado en Londres durante el ataque y había elegido ayudar a los mugles en lugar de huir. Pero durante todo esto, nunca se encontraron con ninguno de los mortífagos. De hecho, si no fuera por la marca tenebrosa en el cielo y la exhibición abierta de un mortífago enmascarado derribando el Big Ben, Rufus lentamente habría comenzado a volverse escéptico. No fue hasta lo que pareció una hora después que finalmente presenciaron un ataque de las figuras encapuchadas. 3 mortífagos habían rodeado a un grupo de aproximadamente 12 mugles, aterrorizándolos con torturas u otras maldiciones inhumanas mientras reían y se burlaban. Incluso desde lejos, se dio cuenta de que sus rostros estaban ocultos por las capuchas de sus capas, y nada más que oscuridad miraba desde ellos. Pero no llevaban máscaras. Estos no eran miembros del panteón, pero con las enormes bestias diabólicas, Rufus no dudaba que había algunas cerca. Rufus asintió hacia la escena de abajo, y aunque McLaggen pareció sorprendido por su primer avistamiento de los mortífagos, se apareció en el parque con él. Rufus inmediatamente lanzó una serie de hechizos desarmadores, el primero de los cuales logró golpear a uno de los mortífagos, pero los demás fallaron levemente una vez que comenzaron a esquivarlos. Ellos están aquí. Uno de ellos gritó. Vamos. Las 2 figuras envueltas en capas abandonaron inmediatamente a su compañero sin varita mientras desaparecían. Rufus intentó atrapar al restante con un hechizo deslumbrante, pero la figura logró esquivar todos sus hechizos y lanzarse hacia su varita. Atúrdelo y lleva a los mugles a un lugar seguro. Rufus le gritó a McLaggen antes de desaparecer y seguir a los otros 2 hombres. Se apareció en el mismo edificio que tenían y logró verlos a los 2, apareciéndose a solo unas calles de distancia. Los siguió en la persecución, mientras se aparecían a través del interior de edificios deslustrados y alrededor de las batallas en llamas que ocurrían a su alrededor. Pronto quedó claro que estos no eran magos experimentados, no personas que habían dedicado sus vidas al combate como él, y aunque le tomó un tiempo finalmente logró alcanzar a uno. Agarrándolo por el cuello, Rufus solo tuvo un segundo para aguantar antes de ser arrastrado a un abismo nauseabundo. La aparición inesperada hizo tambalear a ambos hombres al suelo, y Rufus casi cae del borde de la parte superior del puente donde habían aterrizado. Rodó, esquivando las maldiciones que el otro hombre le había enviado antes de lanzar una cadena desde su varita que se conectó al cuello del otro mortífago antes de que apareciera una bola de piedra, atándolo momentáneamente. El hombre inmediatamente intentó usar su varita para liberarse, y en esos segundos Rufus tuvo un rápido intercambio de duelo con la otra figura mientras lograba desarmarlo. Sin su varita, la figura se giró para buscar algún lugar donde aparecerse, pero antes de que pudiera, Scrimgeour saltó sobre él y fue arrastrado con él. Pero no sin antes sentir como si le hubieran arrancado la pierna del cuerpo. El dolor era insoportable, abrió los ojos y en ese milisegundo fue asaltado por 1.000.000 de formas y colores diferentes que lo hicieron vomitar en el momento en que aterrizó nuevamente en el suelo. Todavía podía sentir su pierna, pero había algo aferrado a ella. Alguien se dio cuenta de inmediato. Rufus pateó instintivamente, sintiendo su pie conectar con la cabeza de alguien antes de que le cortaran el agarre en la pierna. Y en ese momento, Rufus vio una calle. Estaba llena de gente, llena de mugles, pero no había ningún demonio cerca.
Aún agarrando al otro mortífago, los hizo aparecer a ambos, finalmente haciendo que fuera una pelea justa. Antes incluso de que se estrellaran contra el suelo, Rufus empujó a la figura encapuchada y buscó a tientas su varita. Vio un rayo de luz rojo brillante por el rabillo del ojo y logró protegerse de la maldición justo cuando estaba a punto de golpearlo. Rufus se giró, sorprendido al darse cuenta de que habían aparecido 3 figuras más envueltas en capas, dándole a la que había desarmado la oportunidad de escapar. Los 3 lo atacaron al mismo tiempo, acosándolo con constantes maldiciones que lo obligaron a protegerse y encogerse mientras avanzaban hacia él. Después de un par de rondas, logró detener a uno de ellos antes de centrar su atención en los otros 2. Pero estaban listos y le habían arrancado la varita de la mano antes de que pudiera reaccionar. Golpeó contra el suelo, el sonido era ensordecedor para sus oídos, pero aún estaba lo suficientemente alerta como para esquivar sus ataques. La ciudad estaba oscura, no podía ver su varita, así que recorrió el suelo sin rumbo en busca de ella mientras intentaba esquivar las maldiciones. Siguió así todo el tiempo que pudo hasta que finalmente sintió una maldición golpear su hombro derecho e inmediatamente explotó de dolor. Su brazo quedó flácido y podía sentir la sangre brotando de él como agua de una fuente. Apenas pudo arrojarse al suelo, afortunadamente evitando otra maldición que le habían enviado para acabar con él, y cuando se giró para mirar se sorprendió cuando una repentina cuerda se rompió en el cuello de uno de los mortífagos. La figura se atragantó y su compañero se giró hacia él, solo para observar cómo la figura era lanzada en el aire y dejada colgando de una farola. La fuerza no rompió su cuello mientras sus piernas seguían moviéndose impotentes, y cuando la figura se giró para ayudar a su amigo, ni siquiera podía levantar su varita antes de que un cuchillo cayera volando, atravesando su pecho antes de volar hacia la oscuridad una vez más. Rufus se obligó a tirarse al suelo, manteniendo los ojos en el cuchillo mientras intentaba seguir su trayectoria antes de perderlo en la oscuridad de la noche. Pero al mirar hacia arriba encontró a quien buscaba. Una figura parada en el borde de un edificio, sosteniendo una varita en su brazo derecho mientras envaina el cuchillo con el izquierdo. Rufus no podía ver su rostro, no podía ver nada más que la silueta de un hombre con el pelo desordenado y una gabardina ondulante que lo miraba fijamente. No se dijeron palabras, pero la brutalidad de los ataques y la intensidad con la que Rufus sintió la figura que lo miraba le dijeron todo lo que necesitaba saber. Potter, gruñó. Antes de que ninguno de los dos pudiera hacer algo, hubo una explosión repentina desde el otro lado de la ciudad. Uno con fuerza suficiente para romper algunas de las ventanas que habían quedado intactas dentro de esa calle. Rufus se volvió hacia él, solo para quedar paralizado al ver 2 de las bestias diabólicas, el león y la serpiente, luchando en lo alto del puente de la torre. Se lanzaron el uno hacia el otro, sus ataques solo sirvieron para causar que sus respectivos fuegos se fusionaran lentamente en una abominación más grande, una que comenzó a elevarse sobre toda la ciudad. ¿Dónde estaba Albus? La voz interior de Rufus gruñó, el dolor de su hombro comenzó a asentarse por completo. Algo que solo empeoró una vez que se dio la vuelta y se dio cuenta de que Potter se había ido. Castillo de Hogwarts 21-20. Todo el gran comedor estuvo nervioso durante el transcurso de la cena esa noche. Para el 5º y 7º año, las clases terminaron el día anterior, dejando la siguiente semana libre para que los estudiantes estudiaran sin ninguna otra responsabilidad antes del período de 3 semanas en el que se suponía que tendrían lugar los Holy Éxtasis. Y aunque la mayoría de los estudiantes decidieron quedarse dentro del castillo y comenzar a prepararse para lo que se suponía sería el desafío más difícil de sus años escolares, hubo varios que optaron por ir a Hogsmeade para celebrar el fin anticipado del trimestre que Umbridge les había dado con este nuevo calendario académico. Nadie pensó en ello, e incluso cuando llegó el toque de queda hace un par de horas y había 9 estudiantes desaparecidos, muchos profesores pensaron que simplemente habían perdido la noción del tiempo o decidieron activamente que las detenciones valían la pena y eludieron el toque de queda. Después de todo, los 9 eran amigos que habían ido juntos al pueblo, y quedarse después del toque de queda era algo perfectamente normal para estudiantes de su edad. Umbridge, por otro lado, no estaba tan convencida y envió varios aurores a la aldea para buscar a los niños y traerlos de regreso al castillo. Una acción que en ese momento pareció excesiva, pero que después de 2 horas sin respuesta todos habían empezado a preocuparse. Umbridge mantuvo a todos dentro del gran comedor hasta que pudieran encontrar a los demás estudiantes, lo que generó rumores que surgieron de una conversación silenciosa sobre la mesa.
Comenzaron a surgir cientos de versiones diferentes de lo que les sucedió. Algunas personas decían que los estudiantes se perdieron en el bosque, otras afirmaban que fueron atacados por una de las muchas criaturas que vivían cerca de Hogwarts y Hogsmeade, e incluso algunos estaban aterrorizados de que Potter regresa y comienza su matanza nuevamente, solo que esta vez apuntando a otros estudiantes de Hogwarts. Cada versión que Neville escuchó era más ridícula que la otra, incluso si lo único que quería era que Potter viniera a Hogwarts para buscar pelea. Se hace tarde, dijo Ginny nerviosamente. ¿Por qué nadie los ha encontrado todavía? ¿No están muertos, Ginny? Ron puso los ojos en blanco, pero no sonaba como si creyera en sus propias palabras. Entonces, ¿por qué no los han encontrado todavía? Fue una discusión interminable entre los dos hermanos, una que solo sirvió para poner nervioso a Neville mientras los dos se enojaban más el uno con el otro. Y como todos a su alrededor tenían la misma conversación, simplemente no había forma de escapar de ella. Se quedó solo, lidiando con sus propios pensamientos mientras esa voz dentro de su cabeza comenzaba a hablar de nuevo. Aprovechando sus miedos mientras Neville se convencía cada vez más de que algo andaba mal. ¿Te lo dijeron, recuerdas? Su propia voz retorcida susurró. Te advirtieron. Ellos lo sabían. Su mente repasó la discusión que había tenido ayer con Nottie Parkinson. Le habían advertido que no abandonara el castillo. Casi le dijeron que exactamente esto iba a suceder. Potter debió haberles dicho algo. O sus padres mortífagos. O alguien. Pero cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía. Algo estaba pasando y Umbridge lo sabía. Ella no les diría. Estaban muertos. No solo los estudiantes de afuera, sino también todos los de adentro. Nottie Parkinson lo querían aquí, querían asegurarse de que no pudiera escapar. Las puertas del gran comedor se abrieron de repente, ambas chocando contra sus respectivas paredes cuando una figura solitaria se acercó cojeando. Su rostro magullado estaba cubierto de sangre. Apenas estaba de pie, agarrando su varita contra su pecho mientras empujaba hacia adelante y gritaba divagaciones incoherentes. ¿Cuál es el significado de este? Exigió Umbridge, ganándose la atención de todo el salón. A medida que la figura se acercaba, una descarga eléctrica recorrió la columna de Neville, obligándolo a ponerse de pie. Detrás de toda la sangre y los moretones, reconoció su rostro. ¿Elías? Neville exhaló, pero su amigo parecía no poder oírlo. Ayuda, gruñó momentos antes de caer al suelo, su rostro golpeó la piedra con una fuerza sorprendente que iluminó todo el gran comedor. Los estudiantes comenzaron a gritar, algunos incluso intentaron salir corriendo del pasillo solo para ser detenidos por los aurores que habían alcanzado a Elijah. Umbridge intentó que todos se calmaran, pero no fue hasta que la mayoría de los profesores trabajaron con ella que lograron poner a los estudiantes en orden. Durante todo esto, la matrona había alcanzado a Elijah y lo había levitado, atendiéndolo en el medio de la habitación mientras le limpiaba la sangre seca de la cara y le aplicaba un ungüento en los moretones. Neville todavía estaba demasiado lejos para ver adecuadamente a su amigo, pero parecía rudo. Su cuerpo parecía estar lleno de cortes, moretones y quemaduras. Elijah había estado al borde de la muerte y de alguna manera logró llegar hasta Hogwarts. ¿Pero por qué había venido aquí? ¿Por qué no ir primero a San Mungo o a algún otro lugar para recibir tratamiento? Los profesores comenzaron a discutir, y algunos querían enviarlos de regreso a sus salas comunes hasta que la situación terminara, mientras que Umbridge y sus seguidores pensaron que era mejor que todos permanecieran en una sala donde pudieran protegerlos. Al final, se conformaron con trasladar a Elijah a la enfermería. Pero justo cuando le conjuraron una camilla con la intención de sacarlo del gran comedor, se despertó sobresaltado. Elijah miró con locura alrededor de la habitación, todavía luciendo solo medio consciente en su frenético episodio. Señor Montague, Neville escuchó hablar a Umbridge. Señor Montague, ¿puede oírme? ¿Se encuentra bien? No es seguro, murmuró Elijah. No es seguro. Hogwarts no es seguro. Gran Bretaña no es segura. La matrona le dio varias pociones, calmantes, sequías y cosas así, supuso Neville, mientras, los susurros del estudiante se hacían más y más fuertes. No podemos retenerlos aquí, dijo Sinistra. Causará pánico. No los vamos a mover, Aurora, respondió Umbridge. Elijah tardó casi 10 minutos en calmarse finalmente. Todavía no parecía ser el mismo, pero el brillo loco en sus ojos había desaparecido y finalmente estaba encontrando sentido a sus palabras. Estamos bajo ataque, dijo. Todo el país está bajo ataque. Es necesario cerrar la escuela. Obligar a los distritos a mantener a todos fuera.
No tienes ningún sentido. Elijah se detuvo, luciendo como si estuviera tratando de buscar las palabras correctas para decir. Son los mortífagos. No escucharé estas tonterías, sus ojos se abrieron como platos. No, no es lo que piensas. Son los fugitivos. Los que escaparon de Azkaban. Otros que no fueron capturados después de que terminó la guerra. Y no solo ellos. Han reclutado a otros. Pequeños delincuentes y criminales de todo están atacando el país mientras hablamos. Ningún lugar es seguro. Necesitas proteger la escuela, Hogwarts podría ser el próximo. ¿Atacar el país? Tienes aurores. Puedes ayudarlos. Londres, Manchester, Glasgow. Envíalos a todas partes. A todas las ciudades principales. Necesitarán toda la ayuda que puedan conseguir. Señor Montague, estás perdiendo el tiempo. Él chasqueó. Por favor, confía en mí. Umbridge frunció los labios, mirando fijamente a Elijah por un momento antes de girarse hacia uno de los aurores a su derecha y susurrarle al oído. El intercambio duró unos segundos como máximo, pero una vez que terminó, el hombre cruzó corriendo a la habitación e indicó a los otros aurores que lo siguieran. Gracias, exhaló Elijah. Ahora hay que cerrar la escuela. No podemos hacer eso, Umbridge sacudió la cabeza. Todavía no. Tenemos estudiantes desaparecidos, he encargado a un grupo de 4 aurores que los busquen. Una vez que estén dentro del recinto, cerraremos las barreras y esperaremos noticias del exterior. ¡No! Gritó Elías. Escúchame. Si no cierras la escuela, todos aquí morirán. Las barreras, tal como están, nos protegerán de cualquier amenaza clara, dijo Umbridge con fuerza. Nadie entrará sin mi aprobación. Estoy a cargo de esos estudiantes, señor Montague, no los dejaré morir. Ya ha habido suficientes muertes, ¿no cree? Elijah apretó los dientes, luciendo impotente cuando Umbridge le dio la espalda y comenzó a alejarse. Neville se agarró a la mesa, sin querer nada más que correr hacia Elijah y hablar con él. Pero sabía que en el momento en que hiciera eso, Umbridge tendría la cabeza para hacerlo. Pero claro, ya tuvo detenciones por el resto del año escolar. ¿Qué más podría hacerle ahora? Neville siguió peleando con la perspectiva, manteniendo su ojo en Umbridge, quien habló con cada uno de los profesores, hablando con Snape, luego con McGonagall y finalmente con Sinistra. Y justo cuando Neville estaba a punto de tirar todo y correr hacia Elijah, Umbridge salió del gran comedor por las salidas de profesores. Él no fue el único que notó su partida, el salón inmediatamente estalló en gritos cuando ella lo hizo. La gente empezó a cambiar de mesa y a hablar con otros estudiantes. Siguió el caos y casi todos los profesores intentaron inculcar el orden anterior pero fracasaron. Todos excepto Snape, que estaba mirando directamente a Elijah. Neville se volvió hacia sus amigos. Vamos. Los instó, uniéndose inmediatamente al mar de estudiantes que deambulaban por el gran comedor mientras él se mezclaba con la multitud. No podía ver a Ron ni a Ginny, pero podía sentir que lo seguían. E incluso si no lo fueran, no se habría detenido ni habría mirado atrás. Elías. Neville exclamó cuando llegó hasta él. Inmediatamente, el rostro de Elijah se iluminó y se aferró a Neville con fuerza. Nev, estás aquí. Ron y Ginny los alcanzaron cuando Elijah dijo esto. Gracias a Merlin. Te estaba buscando. Necesitaba encontrarte. Lo que le pasó. Elijah se mordió el labio y miró hacia otro lado. Fui estúpido. Pensé, después de que Potter escapó, pensé que podría encontrarlo. Traerlo de regreso al Mle. ¿Estás diciendo que Harry hizo esto? Exigió Ginny. Los ojos de Elijah se dirigieron hacia Ginny por un momento antes de volverse hacia Neville. Neville, lo juro. Descubrió que lo estaba siguiendo y me tendió una trampa. Eso fue hace 4 días. Él te hizo esto. Neville siseó, sintiendo una bola de fuego subir a su pecho. No era solo él. Es uno de ellos, Neville. Es un mortífago. Eso es absurdo. Neville se giró para mirar a Ginny, solo para ver a Ron mirando a Elijah con escepticismo. Es la verdad, lo juro. Susurró Elías. Barty Crouch Jr. Era un mortífago y se infiltró en esta escuela el año pasado. Fingió ser Moody. No estoy mintiendo, estaba en los periódicos. ¿Qué tiene que ver Junior con Potter? Todo, dijo Elijah. Él y Potter se hicieron cercanos el año pasado. Debes haberlo notado. Junior estaba allí cuando me torturaron. Debe haberlo convencido de unirse a ellos. ¿Cómo sabemos que no estás mintiendo? Preguntó Ron. No estoy mintiendo, Potter mató a mi hermano por eso.
Gritó Elijah, con la voz quebrada. Potter ha pasado los últimos 3 meses atacándome. Ha atacado a mis empleados y ha asesinado a innumerables personas solo para intentar matarme a mí también. Él es uno de ellos, tienes que creerme. Neville no se volvió hacia Ron y Ginny. No lo entenderían. No conocían a Potter como él y Elijah. ¿Qué está planeando? Preguntó. No lo sé. Al menos no exactamente. Pero están atacando por todas partes. ¿Por qué crees que van a atacar Hogwarts? Ron preguntó detrás de Neville. Mencionaron a Neville. Mucho. Dijeron que él tenía algo. Que tenía la llave. O que él era la llave. No lo sé. No lo recuerdo. ¿La clave de qué? No estoy seguro, dijo Elijah con tristeza, mirando hacia otro lado avergonzado. Pero no creo que sea su único objetivo. ¿Qué quieres decir? Neville preguntó, pero Elijah no respondió. Neville sintió una sensación de temor invadirlo, una sensación oscura persistiendo en la parte posterior de su cabeza. Agarró con fuerza el brazo de Elijah. Elijah, ¿qué pasa? ¿A dónde van los mortífagos? Atrio del Ministerio 21-25. Cuando las llamas verdes se apagaron, el gran atrio se reveló a los ojos de Lucius Malfoy. Aunque normalmente estaba lleno de tanta gente que apenas había espacio para caminar, el atrio estaba completamente vacío. Era una visión inusual, una que hacía que la habitación pareciera aún más impresionante, pero no una que él no hubiera inesperado. Para ese momento, la mayoría de la gente ya se había ido a sus hogares, y con los ataques ocurriendo por todo el país, los aurores así como todo el personal adicional habían sido enviados para controlar la situación mientras el personal del ministro llevaba a Fudge a una casa segura. Para su propia protección. Dejando solo a los aproximadamente 10 guardias que inmediatamente habían tomado sus varitas a su llegada. Lucius salió de la chimenea casualmente, golpeando su bastón contra el suelo mientras caminaba hacia la brigada. ¡Alto ahí! Uno de los hombres exclamó, apuntándole con su varita mientras el resto de sus compañeros lo seguían. Lucius sonrió debajo de su máscara mientras seguía caminando, vagamente consciente de la otra docena de chimeneas que anunciaban la llegada de sus hombres. Los guardias también lo escucharon, sus ojos comenzaron a moverse frenéticamente sobre el atrio, y solo 2 seguían mirándolos directamente. Suelten sus varitas y levanten sus manos. El guardia volvió a gritar, su voz traicionaba su intento de autoridad. Los superaban en número y él lo sabía. Pero de cualquier manera, eso no importaba. Suéltalos ahora. La primera maldición fue lanzada casi inmediatamente después, golpeando al guardia en el cuello y dejando un gran corte que rápidamente se estaba infectando. Los demás apenas tuvieron tiempo de reaccionar cuando se dieron cuenta de que la maldición había venido de uno de sus propios hombres. Sus muertes fueron rápidas y eficientes, y no requirió que ni una sola maldición viniera de ninguno de los mortífagos encapuchados que habían entrado a través de la Red Flu. Los 3 guardias restantes, empapados en la sangre de sus compañeros, se volvieron hacia Lucius e inmediatamente se arrodillaron. Maestro Zeus, habló el que estaba al frente. Levántense, ordenó, y los 3 hombres hicieron lo que les ordenaron. Cierra el acceso Flu al ministerio para cualquier persona fuera de Hogwarts o Hogsmeade, así como cualquier otra entrada que este lugar pueda tener. Pero no nos atrapes aquí. Mantén algunas salidas abiertas exclusivamente para salir del ministerio. Una vez que estemos sellados apaga cualquier alarma que el lugar pueda tener. Sí, señor, los 3 asintieron antes de alejarse rápidamente. Lucius se dio vuelta y se dirigió a los demás. Busca en cada piso y mata a cualquiera que encuentres. Una vez que hayas terminado, regresa aquí y evita que visitantes no deseados nos interrumpan. El grupo asintió y vitoreó, y la mayoría se dirigió inmediatamente hacia los ascensores mientras el resto comenzó a peinar el piso en busca de rezagados que pudieran haber pasado por alto. Moros, Thanatos, ¿estáis conmigo?, gritó a la multitud. Tú también, Artemisa. Tu marido y tu hermano también. ¿Al departamento de misterios? Artemis se rió mientras caminaban hacia los ascensores. Los mortífagos que quedaron se separaron instintivamente, permitiéndoles a los 6 caminar directamente hacia el ascensor sin tener que esperar. Todavía no, dijo Lucius sedosamente. Tenemos una parada más en el camino. Artemis se rió locamente durante todo el viaje hasta el nivel 2. Era un atributo molesto suyo, uno que no podía recordar durante el tiempo que compartieron en Hogwarts. Lucius deseaba poder culpar a los dementores por su locura, de esa manera existía la posibilidad de que desapareciera después de que ella hubiera completado completamente su tratamiento.
Desafortunadamente para él, ella se había vuelto loca mucho antes de acercarse a cualquier dementor. Aún así, eso no había obstaculizado su habilidad antes. Así al menos ella resultaría útil esta noche. Las puertas del ascensor se abrieron y Artemis saltó inmediatamente. Comenzó a saltar por el pasillo, cantando canciones agudas entre risas mientras el resto la seguía. Después de pasar por las distintas oficinas desde el piso, dobló una esquina y entró al bullpen. Hubo gritos y jadeos, y antes de que pudieran alcanzarla, la habitación explotó cuando comenzó el sonido de una pelea de hechizos. Los dos Lestrange se sonrieron el uno al otro antes de intentar entrar corriendo a la habitación, pero Lucius usó su bastón para detenerlos antes de que pudieran. «Déjala divertirse», dijo suavemente. Los dos estaban molestos pero no se atrevieron a desobedecerle. Pasaron 15 cortos segundos después de que se escuchó el último hechizo, y lo que solían ser gritos y explosiones se convirtieron en gemidos y risas. Lucius fue el primero en doblar la esquina y entrar al bullpen de Aurores, inmediatamente metiéndose en un charco de sangre y tripas. Resopló con disgusto, sacudiéndose el exceso de sangre de su zapato antes de limpiar el desastre de Artemis y quemar los 6 cadáveres que ella había dejado destripados. Artemisa, que tontamente se había quitado la máscara por tercera vez esta noche, le hizo un puchero. Y luego, por si acaso, le arrojó la cabeza cortada con la que estaba jugando. Con un movimiento de su varita, Lucius desintegró la cabeza antes de que pudiera manchar más de sangre su túnica. «El tiempo de juego se acabó, Bella», dijo. Su voz era mortalmente seria. «Y ponte la máscara. No te lo volveré a preguntar». Ella lo fulminó con la mirada pero se volvió a poner la máscara. Lucius la ignoró a ella y a los otros dos Lestrange, quienes se habían puesto tan malhumorados como Artemis después de que les negó la diversión. Asintiendo con la cabeza a Moros y Thanatos, Lucius continuó por el piso, pasando por los archivos y otras oficinas sin sentido hasta llegar a las celdas de detención. Su llegada cambió inmediatamente toda la atmósfera en la habitación, con algunos de los prisioneros encogidos de miedo y suplicando perdón mientras otros suplicaban que los dejaran salir, prometiendo a cambio su lealtad a los mortífagos. Quizás, una vez que estuviera en el departamento de misterios, ordenaría a algunos de los mortífagos que reclutaran a aquellos que quisieran unirse a ellos. Pero por ahora caminó con un único propósito hasta encontrar su objetivo. Fue casi digno de elogio cómo levantó la barbilla una vez que lo vio, fingiendo estar centrada y en control cuando ambos sabían lo asustada que estaba. Por otra parte, a menudo los actos más valientes surgían de la desesperación. Moro sacó su varita y rompió la cerradura que cerraba la puerta de la celda, provocando una pequeña explosión que hizo que la chica se estremeciera. Moro se irrumpió en la celda, agarró a la niña por el cabello y la arrastró bruscamente con él. «Lo que sea que quieras, no lo obtendrás de mí». Ella escupió, mirando directamente a Lucius. «No queremos nada de ti», dijo Lucius con calma. «Anímese, señorita Granger. Si todo esto sale como quiere, estará muerta mucho antes de que salga el sol».